Hola, mi nombre es Jean Piaget y este es un documental narrado sobre mi biografía, esencialmente sobre los aspectos intelectuales de mi vida. Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel, Suiza. Su padre le enseñó el valor de un trabajo sistemático, lo que lo llevó a cambiar el juego por el trabajo serio, tanto para imitar a su padre como para refugiarse en un mundo personal y no ficticio. Él siempre detestó toda huida de la realidad. En su trabajo como psicólogo, siempre prefirió el estudio de los casos normales y del funcionamiento del intelecto. Entre los 7 y los 10 años de edad se interesó por la mecánica, los pájaros, los fósiles y las conchas marinas. A la edad de 10 años, envió un artículo de una página a un periódico de historia natural de Neuchâtel. Su artículo fue publicado. Entonces escribió al director del Museo de Historia Natural para pedirle permiso de estudiar sus colecciones de pájaros, de fósiles y de conchas en las horas en las que el museo estuviera cerrado. Paul Godet, el director, resultó ser un gran especialista de moluscos y durante 4 años trabajó para este naturalista. Esta iniciación precoz a la malacología tuvo una influencia profunda en él. Tuvo la suerte de encontrar en la biblioteca de su padre un libro sobre filosofía, que poseía un lenguaje que era mucho más comprensible para él, y de esta forma se apoderó de él una nueva pasión, la filosofía. Tuvo la impresión de que entre la biología y el análisis del conocimiento le faltaba algo más que la filosofía. Fue en ese momento cuando descubrió una necesidad que no podía ser satisfecha más que por la psicología. Jean Piaget leía todo lo que caía en sus manos. En el bachillerato tenía lecciones de psicología, de lógica y de metodología científica. Pero por falta de laboratorio y de consejos, lo único que podía hacer era teoría y escribir. Él escribía aunque solo fuera para él, porque no podía pensar sin escribir, pero esto tenía que ser de manera sistemática, como si se tratara de un artículo destinado a la publicación. Fue entonces que empezó a escribir su sistema. En todos los campos de la vida, existen totalidades cualitativamente distintas de sus partes y a las que imponen una organización. Por consiguiente, no existen pues elementos aislados. La realidad elemental depende necesariamente de un todo que la impone. Cuando terminó el bachillerato, se matriculó formalmente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Neuchâtel. Deseaba vivamente entrar en una universidad más grande, dotada de un laboratorio de psicología. Después de doctorarse en ciencias, marchó a Zúrich en 1915 con el fin de trabajar en un laboratorio de psicología. Estudió varios cursos, entre ellos la lógica y la filosofía de la ciencia. Este último ejerció una gran influencia sobre él por su método histórico-crítico y sus llamadas a la psicología. Jean Piaget fue recomendado al Dr. Simon, que vivía entonces en Rouen, pero que tenía a su disposición el laboratorio de Binet. El Dr. Simon sugirió que estandarizara los textos de razonamiento de Bourdieu en niños parisinos. Desde los primeros interrogatorios, Piaget se dio cuenta de que a pesar de que los tests de Bourdieu tenían ciertamente un mérito en cuanto a diagnóstico, solo se fundaban sobre el número de éxitos y de fracasos, y era mucho más interesante intentar descubrir las causas de los fracasos. Sin que el Dr. Simon se diera cuenta, él analizó el razonamiento verbal de los niños normales durante cerca de 2 años, haciéndoles diversas preguntas y presentándoles una situación que comportaba relaciones de causa-efecto simples y concretas. Jean Piaget analizaba los hechos aplicando un principio de paralelismo lógico-psicológico, que decía que la psicología explica los hechos en términos de causalidad, mientras que la lógica, cuando trata de proposiciones verdaderas, describe las formas correspondientes en términos de equilibrio ideal. Más tarde expresó esta relación en un artículo que fue aceptado, y entonces le ofrecieron el puesto de jefe de trabajo. Su trabajo consistía simplemente en orientar a los estudiantes y en asociarlos a las investigaciones que le pedían que emprendiera según sus ideas, con tal de que se tratara de psicología del niño. 1921 a 1925. Piaget se dedicó a estudiar aproximadamente 2 años el pensamiento infantil, cosa que fue posible gracias a su espíritu sistemático. Posteriormente, decidió darle un papel estelar a los orígenes de la vida mental, es decir, qué ocurría en la mente del infante durante los 2 primeros años de vida. Poco a poco fue descubriendo estructuras de la inteligencia que le agregaban un valor objetivo y experimental, a lo que finalmente lo llevó a construir una epistemología psicológica y biológica. No fue sencillo, ya que tuvo que organizar una investigación en la Maison de Petit, donde estudió aspectos correlacionales como el medio social y el lenguaje,
pero con el objetivo de desentrañar el mecanismo psicológico de las operaciones lógicas y el razonamiento causal. Todo esto alrededor del tema de la psicología del niño. Piaget no esperaba que sus conclusiones de tales investigaciones se leyeran, discutieran y fueran aceptadas como una aseveración final sobre la génesis de la lógica. Posteriormente, descubrió una postura clave para su teoría, que decía que entre las etapas preoperatorias, que abarcaban entre los 2 y 7 años, y la lógica formal, que abarcaba entre los 11 y 12 años, había cierto nivel de organización de operaciones concretas. Para Piaget, también era muy importante el aspecto social. Se dio cuenta de que algunas dificultades que afrontaba el niño pequeño eran en la adquisición de reciprocidad intelectual y social, así como la identificación de totalidades. Posteriormente descubrió similitudes en nociones de la totalidad que él proponía en la psicología de la Gestalt, pero esta no explicaba por completo la estructura de las operaciones lógicas, como la asociación de números enteros, lo que Piaget llamó ley de composición esencialmente aditiva, 1925 a 1929. En el año de 1925 empezó a dar clases por primera vez en la Universidad de Neuchâtel, enseñando psicología, filosofía de las ciencias y un seminario de filosofía y sociología. En ese mismo año nació su primera hija. La segunda nació en 1927 y el último de sus hijos nació en 1931. Así empezó observando reacciones y sometiéndolos a experiencias. De esta forma, se publicaron 3 volúmenes que tratan sobre la génesis de las conductas inteligentes, ideas objetivas y causalidad, así como las conductas simbólicas, es decir, el juego y las imitaciones. Lo último publicado bajo el título Play, Dreams, Imitation in Childhood. Las conclusiones que sacó fueron que las operaciones intelectuales se preparan por la acción sensomotriz, incluso antes de la aparición del lenguaje. Observó en sus hijos que entre los 6 y 10 meses no tenían la noción de permanencia de un objeto. Piaget utilizó sus conocimientos zoológicos para estudiar desde la genética de las formas orgánicas hasta las teorías psicológicas del aprendizaje y epistemología. Durante el periodo de tiempo de 1929 a 1939, Piaget estuvo bajo una considerable carga de trabajo. Volvió a trabajar en la Universidad de Ginebra en la Facultad de Ciencias y continuó trabajando en el Instituto J.J. Rousseau. Además obtuvo un cargo de director en la Oficina Internacional de Educación, aunque al principio tuvo cierta oposición y dificultad para establecerse a este como tal. Mientras tanto, también continuaba con su trabajo en la Universidad de Ginebra, así como en el Instituto J.J. Rousseau, sobre el desarrollo de la mente y el desarrollo espacial del número respectivamente. Igualmente, durante este periodo, estudió las operaciones concretas, la forma en la que se producen los desequilibrios cognitivos y la mente llega a construir y reconstruir el conocimiento para llegar a alcanzar el equilibrio, tal y como antes lo había descrito en su teoría del equilibrio del todo y las partes. Este trabajo lo presentó en 1939 en el Congreso Internacional de Psicología en París. El periodo que vivió de 1939 a 1950 estuvo lleno de cambios y trabajo. Este periodo también estuvo acompañado del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1939 fue nombrado profesor de Sociología en la Universidad de Ginebra y más adelante ocupó la cátedra de Psicología Experimental. Con la fundación de la Sociedad Suiza de Psicología, fue nombrado director de esta y ejerció el cargo durante 3 años. También, durante este periodo, desarrolló un estudio del desarrollo de la percepción en los niños y los analizó y comparó con las ideas de la teoría de la Gestalt. Igualmente, se ocupó de estudiar cómo la mente representaba, desarrollaba ideas de tiempo, movimiento y velocidad, así como las conductas que éstas reflejaban. Acabada la guerra, la comunicación y las relaciones reanudaron. Continuó su trabajo en la Oficina Internacional de Educación y después de que Suiza se uniera a la UNESCO, fue nombrado presidente de la Comisión Suiza de esta. La UNESCO también envió a Piaget como su representante en algunas conferencias en Francia y Río de Janeiro. Después fue nombrado por Jaime Torres Bodet como subdirector general del Departamento de Educación. Sin embargo, todas sus actividades y encargos no lo hicieron apartar de la investigación. Continuó investigando sobre las relaciones espaciales y la percepción y la reacción de estos a fenómenos irreversibles. Piaget dedicó más de 30 años de investigaciones sobre el desarrollo cognitivo del niño, así como la forma en la que organizan, cambian, asimilan la información que van obteniendo de su interacción cotidiana con distintas situaciones.
Piaget nos narra su interés por elaborar investigaciones comunes a especialistas de disciplinas muy distintas y uniendo constantemente el examen teórico al análisis experimental. Su experiencia le había hecho convencerse de la necesidad de las investigaciones interdisciplinares para la solución de problemas específicos y auténticamente psicológicos. No obstante, los críticos de Piaget se oponían a toda intrusión de la lógica y de la epistemología en la psicología y a menudo le reprochaban el salir de las fronteras de la misma. Sin embargo, Piaget pensaba que a la larga, ningún autor puede permanecer en el interior de la psicología sin salirse de esta. Y más específicamente, no puede haber una psicología cognitiva sin que se recurra a los modelos lógicos ni, sobre todo, sin un análisis constante epistemológico. En vista de esto, ya en 1950, Piaget anunciaba la doble intención de orientarse hacia una teoría más general de las estructuras y hacia una ligación más estrecha con los campos biológicos y neurológicos. Esto con la intención de relacionar las estructuras cognitivas y las estructuras orgánicas. Sin embargo, es evidente que es demasiado pronto para pensar en correspondencias precisas entre las primeras y el desarrollo del sistema nervioso. De momento, Piaget sabía que para que un niño pudiera aprender necesitaba tener previos esquemas cognitivos, a diferencia del pensamiento optimista del pedagogo que consideraba que se le puede enseñar todo al niño, sea cual fuere el estadio en que se encuentre. Piaget demostró tener un gran interés por explicar las conductas y los mecanismos mentales por su desarrollo, y sobre todo por medio de su formación misma. Por este solo hecho nos encontramos en presencia, dice él, de la misma necesidad continua y absoluta de decidir qué es lo que en una tal formación proviene del objeto, proviene de las actividades del sujeto o proviene de las interacciones diversas entre ambos y bajo de qué forma. Y estos son, quiera o no, problemas epistemológicos, y si no se quiere trabajar ciegamente y seguir siendo tributario de las epistemologías ingenuas, el primer deber de los psicólogos genéticos es el de informarse de soluciones epistemológicas y de controlarlas por medio de los hechos que recojan. Finalmente, Piaget hace alusión a uno de sus libros titulado Sabiduría e ilusiones en la filosofía, en el que intentó demostrar que el único conocimiento es aquel que se puede verificar y por tanto el conocimiento científico.